El tercer capítulo de la primera carta a los Corintios, Corintios capítulo 3 versículo 5, dice, ¿qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Este versículo sigue la línea de pensamiento de Pablo sobre la unidad en la Iglesia y la inmadurez espiritual que estaba presente en la comunidad de Corinto. Aquí, Pablo plantea una pregunta retórica que invita a los creyentes a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de los líderes y su papel en la obra de Dios. Al decir, ¿qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Pablo está desafiando la tendencia de los corintios a elevar a los líderes humanos por encima de su verdadera función. Pablo aclara que tanto él como Apolos son ministros. La palabra ministros implica que su papel es servir, no ser exaltados. Ellos son siervos de Cristo, utilizados por Dios como instrumentos para llevar el mensaje del Evangelio a los creyentes. Al enfatizar esto, Pablo está recordando a la Iglesia que su fe no debería estar cimentada en la personalidad o habilidades de un líder, sino en el poder y la gracia de Dios que operan a través de ellos. La frase, sino ministros por los cuales habéis creído, subraya la idea de que la fe de los creyentes fue cultivada a través del ministerio de Pablo y Apolos, pero no por su propia grandeza. Cada uno de estos hombres tenía un papel específico en el plan de Dios, y su función era facilitar la fe de otros en Cristo. Este enfoque en el papel de los hombres como siervos nos invita a considerar el propósito de los líderes en nuestras propias comunidades de fe. Además, el versículo continúa con, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto resalta la soberanía de Dios en la asignación de roles y ministerios. Cada líder recibe su tarea y su capacidad de parte de Dios, y esto refuerza la idea de que no se trata de la competencia entre líderes, sino de cómo cada uno es llamado y capacitado para cumplir el propósito de Dios. Esto nos lleva a entender que la diversidad de dones y ministerios dentro de la Iglesia es parte del diseño de Dios para edificar su cuerpo. Este versículo también nos desafía a mantener una perspectiva adecuada sobre el liderazgo en la Iglesia. Es fácil caer en la trampa de glorificar a los líderes, olvidando que su papel es el de servir y no el de ser objeto de adoración. Cuando elevamos a los líderes a un pedestal, corremos el riesgo de perder de vista que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo con diferentes funciones pero todos igualmente importantes. Además, la comprensión de que, a cada uno concedió el Señor, nos recuerda que todos los creyentes tienen un papel que desempeñar en la obra de Dios. No solo los líderes, sino cada miembro de la Iglesia tiene un propósito y un ministerio que debe cumplir. Esto fomenta un sentido de comunidad y colaboración donde todos trabajan juntos para el avance del reino. Pablo también invita a los corintios a reconocer que la fe es un regalo de Dios. Aunque Pablo y Apolos desempeñaron un papel en su crecimiento espiritual, es Dios quien da el aumento y la fe. Esta comprensión nos ayuda a mantener la humildad en nuestro caminar con Cristo y a recordar que nuestra salvación y crecimiento espiritual son obra de su gracia. Finalmente, este versículo nos recuerda la importancia de valorar y respetar el ministerio de los líderes, pero también de tener en cuenta que su influencia y éxito son resultado del trabajo de Dios en y a través de ellos. La gratitud hacia los líderes debe ir acompañada de una comprensión de que ellos son simplemente instrumentos en las manos de un Dios soberano. En resumen, Corintios capítulo 3 versículo 5 nos enseña sobre la verdadera naturaleza del liderazgo en la Iglesia. Pablo desafía a los creyentes a ver a los líderes como ministros y siervos de Cristo, utilizados por Dios para llevar a otros a la fe. Este versículo nos invita a mantener una perspectiva correcta sobre el liderazgo, reconociendo la soberanía de Dios en la asignación de roles y la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo. Al enfocarnos en lo que realmente importa, la obra de Dios en nuestras vidas, podemos construir una comunidad más unida y efectiva en el cumplimiento de su misión.